buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes. En esta ocasión, por el tema de la coyuntura nacional, se está poniendo a disposición este video para que ustedes puedan revisarlo en el transcurso del día viernes, en el cual nosotros tenemos clases, y para que no puedan perder la actividad que tengamos. Ya sobre esto, teniendo en cuenta que tenemos que hacer un seguimiento bastante arduo en el tema de técnicas culinarias, ¿no? Ya que tenemos también otro feriado el día de Viernes Santo, entonces necesitamos que ustedes puedan hacer la aprehensión lo mejor posible, ¿no? Entonces en esta ocasión el tema que nos tocaba realizar es técnicas básicas de corte, ¿ya? Entonces para esto pues vamos a hablar un poco en esta ocasión y vamos a hacer la parte práctica que ustedes la tienen que realizar en casa, ¿no? Ya se tendrá su plataforma Teams, la actividad correspondiente. Y conmigo les voy a mostrar cómo realizamos los cortes, algunas recomendaciones, y posteriormente a eso ustedes tienen que emular todo lo que yo haga para poder tenerlo luego en su recetario de cortes, ¿ya? Bien, entonces, muy importante es que tengamos organización en nuestro centro de trabajo, ¿ya? Muy importante que antes de cualquier acción podamos limpiar nuestra estación de trabajo, ya, siempre con nuestro repasador húmedo, ya, y poder hacer una limpieza de nuestra estación de trabajo, ya, primero un extendido, y posteriormente vamos a utilizar lo que les había pedido, lo que son las esterillas de silicona, ya, o antideslizantes. Esto nos va a servir para poder tener un trabajo mucho más seguro en cocina. En el caso yo tengo una tabla, como de esta forma, ustedes ven acá, yo puedo hacer un corte y en el caso de que tenga un movimiento brusco puede ser que se me vaya la tabla por el tema, ¿no?, de que se desliza, ¿no?, y puedo tener un accidente. ¿Para qué me sirve esta esterilla de silicona? Para ponerlo de base, poner mi tabla y así, como ustedes pueden ver, ya no se mueve mi espacio de trabajo, ya es mucho más firme, ¿no? Es muy importante por nuestra seguridad en el trabajo. Podría colocar, ustedes también pueden tener conocimiento de colocar un repasador húmedo por debajo, ¿no? Pero esto es igual, miren, ¿no? Es igual, se me puede mover en cierta forma, pero también esto es un foco de microorganismos, porque esto al que el momento que yo limpie va a albergar microorganismos. Entonces, y tenerse un ambiente húmedo va a hacer que sea un foco mucho más grande. Entonces, siempre es recomendable una estrella de silicona y tener nuestra tabla de trabajo. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, se evita el movimiento. Posteriormente, tener siempre separado en bowls, ¿no?, nuestros insumos, ¿no? Uno donde tenga los insumos frescos y otro donde voy a poner la merma. ¿A qué me refiero con merma? Me refiero a todo lo que son cáscaras, semillas, todo aquello que no voy a consumirlo, ¿no? No voy a consumirlo. Y pueda tener el espacio trabajado y con mucha limpieza y orden, ¿no? Tengo lógicamente también mis herramientas. Voy a tener mi cuchillo número 8, un pelapapas, un cuchillo puntilla que voy a utilizar en esta ocasión, ¿ya? Siempre tener nuestra área ordenada. A este espacio de trabajo ordenado, nosotros en cocina profesional le vamos a llamar mise en place, ¿no? Lo voy a colocar por aquí abajo. El mise en place, o también conocido, traducido mejor dicho, como puesto en mesa, de la palabra de este término francés, quiere decir puesto en mesa. Entonces nos quiere dar alusión a que para hacer un buen trabajo yo tengo que tener mi área ordenada. Ya más adelante vamos a analizar muchos más procesos que van a ser del mise en place, ¿no? Mi herramienta principal de trabajo, ¿no? Mi preproducción principal de trabajo para que yo tenga una producción en cocina de los platos, ¿no?, preparaciones que yo vaya a hacer con una culminación mucho más prolija, mucho más profesional, ¿no? Siempre tener todo en orden, ¿ya? Bien,
Entonces, voy a dejar mis herramientas, voy a agarrar mi cuchillo número 8, mi cuchillo de chef, ¿ya? Y como podemos ver, el cuchillo tiene dos partes muy importantes, el mango, ¿ya? Que está por acá y siempre limpio, ¿ya? El mango por este lado, que es donde yo voy a agarrar, lógicamente, mi cuchillo, y la hoja, y la punta, ¿ya? Entonces, en este caso, mi cuchillo me va a ayudar, lógicamente, a cortar todos los vegetales, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la forma de manipulación del cuchillo? Yo debo agarrar, ¿no?, de manera firme el cuchillo con mi mano diestra, ¿no? En este caso yo tengo mi derecha, si usted es zurdo también puede agarrar con la izquierda, pero con mi mano firme voy a agarrar el cuchillo. No puedo hacer esto, ¿por qué? Porque me va a generar, el peso solamente va a caer en un dedo y me va a generar callos también en mi dedo índice en este caso, ¿ya? Puedo hacer este movimiento, pero todo el peso va a caer sobre solo este dedo. Entonces yo trabajo solamente con este, todo el peso va a venir desde mi brazo, entonces va a ser lo más factible para que yo precisamente tenga seguridad y tenga precisión en los cortes, ¿ya? Bien, entonces, forma de agarrar el cuchillo con esta mano, con la mano diestra, ¿no?, con toda la empuñadura, y la otra mano, ¿no?, mi otra mano. Estas son mis herramientas de trabajo. Yo debo tener mucho cuidado con mis herramientas de trabajo, sobre todo mis manos, ¿no? Siempre va a haber un corte, toda la vida, ¿no? Por más de que tengamos varios años en cocina, siempre va a existir un corte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de que yo deba agarrar? Muchas veces puedo hacer esto, ¿no? A veces en casa hago esto, ¿no? Agarro mis ingredientes y los hago así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo puedo hacer un corte y me puedo cortar. Puedo hacer un movimiento y me puedo llegar a cortar, ¿no? Entonces me voy a llegar a cortar, lógicamente me voy a dañar, voy a hacer una contaminación en mis alimentos, en mis herramientas, en mis utensilios, voy a no voy a tener que ir a una posta médica, etcétera, porque tengo cuchillos profesionales que tienen bastante filo, ¿no? Entonces, tengo una forma de agarrar. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo debo hacer un movimiento, una forma de garra, ¿no? Entonces, las uñas, ¿no? Porque la sabiduría y la creación de Dios es tan interesante. Yo tengo las uñas que protegen este sector de las falanges donde no tengo hueso, ¿no? Entonces protegen que un corte. Imagínense que no tengamos uñas y puede ver que muchas personas tengan, ¿no? No tengan esta parte del dedo, es la falange, ¿no? Entonces tenemos las uñas que son protectores y aquí ya tengo los primeros huesos más firmes que están en las falanges medias. Entonces, ¿cómo yo voy a agarrar mis insumos? Voy a hacer esta garra, ¿se dan cuenta? Mis uñas se van a insertar de manera hacia adentro, ¿ya? Para que mis falanges, sobre todo la del medio, sean mi regla y sean mi protector, ¿no? Entonces con ese movimiento yo voy a cortar. Porque si yo hago esto, lógicamente me voy a cortar mis dedos. Mis otros dos dedos, mi meñique y mi pulgar, me van a servir para agarrar, sujetar el alimento. Y estos como mi regla, ¿no? Aparte que me van a dar precisión al cortar, ¿no? Me van a dar precisión al cortar. De esa forma, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos como yo debo manipular de este lado mi cuchillo, tanto con mi mano diestra como junto con mi mano que va a sujetar los alimentos. Bien. Bien, entonces, siempre mantengamos en nuestra área, ¿ya? Y tenemos también dos formas de hacer cortes, ¿ya? Tengo el primer movimiento denominado caída libre. Aquí se los pongo, movimiento de caída libre. Entonces, ¿por qué se llama caída libre? Porque yo voy a hacer caer mi cuchillo de manera completa. Entonces, el movimiento de caída libre va a ser esto, ¿no? Ahí. La caída libre. Ahí. ¿Ah? Todo el cuchillo, todo el peso del cuchillo se va hacia abajo, ¿no? Y también tengo movimiento de los más clásicos, denominado pivote. Los pongo aquí abajo, pivote, con el cual la curvatura de mi cuchillo no la levanto de la tabla,
sino lo que voy a hacer es ayudarme de la curvatura para ir pivoteando, valga la redundancia, ¿no? Haciendo este movimiento y que pueda hacer el corte, ¿no? Entonces de este lado puedo hacer, ¿no? Pivote. Es el más clásico, ¿no? Entonces de esa forma, ¿ya? Entonces de esa forma tengo los dos movimientos, caída libre y pivote, ¿ya? Bien, yo creo que hasta ahí no tenemos alguna duda. Si tienen alguna, podemos pausar el video y también pueden presentarlo en el chat de comentarios, ¿ya? Lo ordenamos. Bien, entonces esas son las dos formas de manipular el cuchillo, ¿no? Nuestro cuchillo profesional, que pueden ser de diferentes tamaños, ¿ya? Más adelante vamos a ver todos los tipos de cuchillos que existen, ¿ya? Y por su parte es recomendable, ¿no? Bueno, a veces en casa tenemos, ¿no? O bueno, nuestra cultura hace que podamos pelar los ingredientes en la mano o picarlos, ¿no? Pero es recomendable que no lo hagamos, por eso tenemos la herramienta de la tabla y podamos trabajarlos de esa forma. A no ser que si yo tengo este cuchillo, no lo hago con este, sino lo puedo hacer con mi puntilla. El cuchillo puntilla sí me permite pelar, ¿no? Pelar los ingredientes, ¿ya? Me va a permitir pelar, manipular, porque este cuchillo es un cuchillo mucho más pequeño y es un poco menos filoso que la antes. Me va a permitir pelar, tornear, ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Etcétera. Y si tuvieran en casa, también podemos utilizar un pelador de papa que me va a servir también para, lógicamente, pelar, ¿no? Bien, bien. Entonces, vamos a trabajar con los cortes y es muy importante que podamos conocer y saber por qué realizamos cortes, ¿ya? Nos vamos a ser bastante estrictos en el tema de cortes, ¿ya? Que los sepan de memoria porque esa es nuestra cocina profesional. Principalmente los cortes nos sirven para dos cosas, ¿no? Primero, acelerar los tiempos de cocción. Es muy diferente que yo haga hervir todo un nabo, por ejemplo, a hacerlo que me va a tardar por lo menos unos 40 minutos, que cuando yo lo corte de manera regular en diferentes tamaños, va a ser mucho más que todo ese nabo se cocine en unos 10 minutos, a lo mucho. Entonces, primeramente me va a ayudar a acelerar los cortes. Segundo punto, los cortes me ayudan a la estandarización, ¿no? Yo voy a estandarizar mis cortes de mis preparaciones para tenerlas más ordenadas, ¿no? Y tercero, me sirven por estética. Estética, ¿no? Hacer una papa frita, todos conocemos una papa frita, que la papa frita es bastones largos. Entonces, son recetas tradicionales y se ven bien por estética estos platos, ¿ya? Entonces vamos a empezar, ¿ya? Voy a agarrar un nabo, vamos a hacer los primeros cortes, ¿ya? Corto extremos, siempre mi merma lo voy a poner a un lado, ¿ya? En este caso vamos a hacer cortes genéricos para diferentes tipos de alimentos, porque hay cortes que son específicos para alimentos, como ser zanahorias, papas, hojas, etc. Esta primera parte vamos a realizar cortes para cualquier tipo de alimento, ¿no? Pero no para cebolla ni para papa, pero por lo demás vamos a hacer estos cortes para demás alimentos, ¿ya? Entonces, siempre al momento de tener un vegetal, recordemos que tenemos vegetales cilíndricos, tenemos vegetales redondos, etc. Tenemos que darle apoyo, alguna forma de apoyo. Entonces por eso quito los extremos y ya tengo la forma de apoyar mi vegetal. Es muy diferente que yo tenga entonces vean cómo se me va a mover, ¿no? Entonces, o este también. Yo les voy a mostrar cómo trabajar este, ¿ya? Entonces, primer corte denominado cubo mediano, ¿ya? El cubo mediano tiene una medida de 1 centímetro por 1 centímetro. Calculen más o menos, yo lo calculo siempre con mi dedo. Un meñique para mí es 1 centímetro. Entonces voy a hacer cortes cúbicos de 1 centímetro de espesor. Entonces, como pueden ver, el cuchillo me ayuda, ¿ya?, a poder realizar
mis cortes. Y de esta forma tengo mi primer corte denominado cubo mediano. Cubo mediano tenemos las medidas de 1 centímetro por 1 centímetro de lado. ¿Ya? Entonces puedo realizar para cualquier tipo de alimentos. Ya los voy a complicar un poco más porque existen el mismo corte para papa, pero tiene otra denominación. ¿Ya? Entonces tengo cubo mediano en cubos de 1 centímetro por 1 centímetro. Siguiente corte. Voy a tener cubo grande, ¿ya? Cubo grande, que son cubos, como su nombre lo indica, grandes. En este caso van a tener una medida de 2 por 2 centímetros. Entonces, la siguiente medida es cubo grande, donde tengo cubos de mayor tamaño de 2 centímetros por 2 centímetros. Bien, eso. Y vamos a tener un último corte, un corte abastonado, ¿ya? Un corte abastonado denominado también batonet o bastón, ¿no? Tenemos una tradición francesa, ¿ya? Donde muchos de los cortes se sacan de nombres franceses, ¿ya? Entonces, el corte batonet, ¿ya? Son bastones de 1 centímetro por 1 centímetro de espesor, ¿no? Y el largo lo aprovecho de todo el largo de mi alimento, ¿no? Entonces, tengo al batonet. Los primeros cortes que me van a ayudar al trabajo en cocina, ¿no? Batonet para cualquier tipo de alimento. Algunos textos también ustedes van a encontrar que el batonet es solamente para papa, pero también tiene solamente un nombre. Entonces tenemos batonet que nos sirve para cualquier tipo de alimento, que son bastones de 1 centímetro por 1 centímetro, como pueden ver, ¿no? Bastones de 1 centímetro por 1 centímetro. El espesor es de 1 centímetro y el largo lo aprovecho el largo del alimento. Si queremos darle alguna medida, podemos decir que son 6 centímetros, 6-7 centímetros. ¿Ya? Que sería más o menos un dedo, ¿eh? Está bien. ¿Ya? Cortes cúbicos, tenemos lo que son cubo grande, de 2 centímetros por 2 centímetros, ¿no? Y cubos medianos de 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Qué preparaciones puedo realizar, ¿no? En esta, por ejemplo, puede ser una ensalada rusa, una ensalada de papa. En este corte más grande también puedo, por ejemplo, hacer una ensalada rusa, puedo hacer unas papas también fritas o yucas fritas de ese tamaño, ¿no? Este corte me puede servir para salteados, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos nuestros 3 primeros cortes básicos para alimentos, ¿ya? Luego vamos a trabajar, vamos a hacerlos más pequeños enseguida. Bien, muy bien, entonces después de realizar los cortes que habíamos, son los cortes más grandes genéricos que podemos trabajar, vamos a trabajar con otros cortes igual, muy utilizados en la gastronomía. Vamos a igual seguir haciendo cortes abastonados y cortes cúbicos. Entonces voy a tener uno de los primeros cortes más utilizados, que es el corte juliana. Corte juliana son bastones, ¿no? Aproximadamente de 2 milímetros por 2 milímetros de espesor y de 6 centímetros a 7-8 de largo. Entonces, como ustedes pueden ver, yo estoy haciendo bastones bastante finos y tengo, pues voy a refilar los bordes. Y como pueden ver por acá, tengo el corte juliana, que son, como decía, bastones de espesor de 2 milímetros y de largo de 6, 7, 8 centímetros. Bien, ahora, del mismo corte
del mismo corte yo voy a sacar uno de los cortes igual bastante clásicos, que es llamado Brunoise. Entonces del mismo corte Juliana yo tengo el corte Brunoise, que vendrían a ser cubos de 2 por 2 milímetros de espesor, ¿no? Cubos bastante pequeños, ¿no? Entonces, como tengo en esta parte, ¿no? No les muestro. Entonces, estos dos cortes son cortes muy utilizados en la gastronomía. El corte Juliana podemos utilizar para diferentes guisos, ¿no? Y el corte Brunoise podemos utilizar para igual para diferentes guisos. Pero ojo, el corte Brunoise se denomina así para alimentos que son otros tipos de vegetales. Para cebolla tengo otro tipo de denominación, por si acaso. ¿Ya? Y por último, en el tema de cortes genéricos, ¿ya? Voy a tener el corte jardinera, ¿no? El corte jardinera es un corte muy clásico también, en el cual elaboro cubos, bastones de 4 milímetros de espesor. Y el largo también es muy especial. En el largo de jardinera yo tengo 4 centímetros de largo. Entonces voy a refilar y voy a cortar nuevamente 4 centímetros de espesor, ¿no? Entonces acá yo tengo, como ustedes pueden ver, tengo el corte jardinera, que son bastones de 4 centímetros de espesor, de 4 milímetros de espesor por 4 centímetros de largo, ¿no? Y de la misma forma como tenía el Brunoise, he sacado de Juliana, he sacado Brunoise, de jardinera voy a sacar el siguiente corte, que son cortes cúbicos, al cual voy a denominar Macedonia, ¿no? El corte Macedonia son cubos aproximadamente de 4 milímetros por 4 milímetros de espesor. Entonces, como pueden ver, acá tengo cortes similares con diferentes nombres, diferentes medidas. Juliana, bastones más delgados de 2 centímetros, 2 milímetros de espesor y de largo 6 centímetros. Corte Brunoise, que tengo de cortes cúbicos de 2 por 2 milímetros. Por este lado también tengo el corte jardinera, que son 4 milímetros de espesor y 4 centímetros de largo. Y en la forma cúbica se llaman Macedonia, donde tengo cubos de 4 milímetros de espesor. Bien. Y por último, tengo un corte que no es ni bastonado ni es cúbico. Son cortes cuadrados, al cual yo voy a denominar ya paisana. El corte paisana, en este caso estoy haciendo con mis nabos restantes, puedo trabajarlo por ejemplo en morrones. Entonces el corte paisana son cuadrados, no son cubos, es decir que van a tener una forma no dimensional, ¿ya? De 1 a 2 centímetros de lado por lado, ¿no? Entonces, como pueden ver, son cuadrados, ¿no? No son cortes tridimensionales, sino son más planos, de 2 dimensiones, y estos denomino Macedonia. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos 5 cortes más. Ya tenemos aproximadamente 8 cortes en los que hemos realizado. ¿Ya? Bien, entonces por este lado ahora vamos a seguir trabajando en cortes genéricos. En este caso voy a trabajar con zanahoria y vamos a hacer unos cortes clásicos para alimentos cilíndricos. Puede ser zanahorias, puede ser zucchinis, puede ser también los mismos nabos, ¿no? Que tengan formas circulares, ¿no? Entonces, tengo una mi zanahoria y vamos a hacer los cortes principales, ¿ya? Cuando yo hago rodajas de 2 milímetros de espesor, los denomino bichí, ¿ya? Yo las puedo hacer un poco más delgadas, de 1 milímetro de espesor, ¿ya?
y al cual lo denomino bichi gros, que es delgado en francés, ¿no? Bichi gros, ¿ya? Y si yo lo quiero hacer más grueso, aproximadamente unos 3 centímetros, ya 3 milímetros, se denomina bichi magre. Entonces tengo 1, 2, 1 milímetro bichi gros, 2 milímetros bichi de espesor y 3 milímetros bichi magre. Entonces tenemos diferentes tamaños y denominaciones para los cortes, en este caso de alimentos cilíndricos. Ahora, si yo quisiera hacer cortes no un poco más gruesos, ¿no? A estos los voy a denominar rondelas, ¿no? Estos los denomino rondelas. Entonces vamos de espesor de menor a mayor. Bichi gros, rodajas de 1 milímetro. Bichi, rodajas de 2 milímetros. Bichi magre, rodajas de 3 milímetros. Y para más adelante, para un grosor mucho más grande, hasta una manera más irregular, tengo el rondelas, donde puedes tener el espesor arriba de medio milímetro, de medio centímetro, etc. Entonces esto tengo para alimentos cilíndricos. Y también de esta zanahoria o de cualquier elemento cilíndrico voy a generar un corte al cual le denominamos ciflet. El ciflet, que son rodajas oblicuas de alimentos cilíndricos, ¿no? Como pueden ver. Entonces, de rodajas oblicuas a ovaladas, de esta forma tengo este tipo de alimentos. Bien. Bien, entonces en ese tipo de cortes que fuimos mencionando previamente son para alimentos genéricos, ¿no? O sea, para cualquier tipo de alimentos, pero se ha excluido alimentos como ser la papa y la cebolla, que tienen sus propias denominaciones. Entonces en este caso vamos a trabajar con lo que es la cebolla, ¿ya? La cebolla es un alimento muy utilizado en la parte gastronómica que me aporta una gran cantidad de sabor. Entonces la cebolla igual también tiene sus propios nombres, sus cortes, ¿ya? Que nos van a ayudar a diferentes preparaciones. Pelamos primeramente la cebolla, ¿ya? Y vamos a hacer los primeros cortes más básicos, al cual denominamos aros, ¿no? O bracelets, ¿no? O bracelets, como del francés, o brazaletes, ¿no? Entonces tengo aros de cebolla, ¿no? Los primeros cortes más utilizados, ¿ya? Posteriormente voy a cortar mi cebolla de manera longitudinal y voy a hacer unos cortes igual más utilizados, ¿ya? Que es, por si acaso, vamos a tener dos orientaciones diferentes. Yo tengo la cebolla, que es un alimento que viene por capas, ¿no es así? ¿No? Y entonces este alimento, dependiendo de la sentido de orientación del corte que yo haga, va a tener diferentes nombres. Si yo lo corto en este sentido, en el sentido contrario a las capas, ¿no? De esta forma, ¿no? Tengo al corte que denomino, ¿ya? Emince, ¿ya? O también denominado emans, ¿no? Si yo lo hago, repito, en el sentido contrario de las capas, entonces tengo este corte. Y si yo hago el corte en el sentido de las capas, ¿no? Tengo el corte pluma, uno de los cortes más utilizados también, ¿no? Rodajas finas, ¿no? Para este tipo de cortes, ¿ya? Entonces tengo el corte pluma, también denominado ciselado, ¿no? Que eso nos sirve para hacer diferentes tipos de guisos, preparaciones también de cocina nacional, ¿ya? Y por último, por penúltimo,
tengo el corte más utilizado, que es el corte de doble ciselado, y anteriormente lo denominábamos también brunoise. Para proceder a este corte, ya, lo importante es que obtengamos cubos pequeños. Existen diferentes formas de poder cortar el alimento. Lo importante es que ustedes obtengan cubos finos que nos van a ayudar a la preparación de diferentes preparaciones. La cocción de la cebolla es muy importante, puesto que es un alimento que tiene bastante sabor, pero a su vez es un alimento que tiene bastantes toxinas, ¿no? Que se eliminan en la cocción o en un reposo, ¿no? Esta sustancia que nos hace, por ejemplo, llorar la cebolla, son toxinas que, bueno, que son la forma de defensa del alimento, porque es un alimento bastante nutritivo también, pero lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar esto. Es por eso que, por ejemplo, para hacer un corte de cebollas, un corte fino, se va a entrar a la cocción, yo debo hacer un corte bastante fino para poder obtener un alimento rico en sabor, pero a su vez sea agradable y me evite, por ejemplo, vinagreras o dolores de estómago, ¿no? Entonces lo importante es obtener el corte, ¿ya? Entonces pueden partir de diferentes formas, ¿ya? ¿Cómo lo preparo? ¿No? La cebolla son rodajas oblicuas la cebolla, entonces hacer un corte longitudinal recto me va a evitar que la cebolla obtenga ese corte perfecto. Entonces yo a la cebolla vamos cortándolo de manera oblicua, también en sentido de las capas, ¿no? En sentido de las capas. Ahora, lógicamente, con mayor velocidad, más práctica, pueden obtener, ¿no? Una vez que yo tenga los cortes, ¿no?, de la cebolla, como pueden ver, se han ido cortando las capas, ¿no? Yo lo giro y voy a hacer un corte longitudinal así, en sentido contrario, para obtener cubos, ¿no? Por eso lo llamo doble ciselado, ¿no? Entonces, como pueden ver, estoy obteniendo cubos, ¿no? Un corte menudo, que no es del todo perfecto, sí, por esa razón que les decía que necesito conocer a mi alimento. Otra forma de realizarlo, como lo estaba mencionando, ¿ya? Otra forma de realizarlo, este corte, es partir del corte juliana capa por capa. Entonces ya dependerá un poco de la velocidad y habilidad de ustedes como cocineros, ¿no? Y procedo a cortar finamente, ¿no? Entonces, de esa forma tengo un corte mucho más fino que me permite la cocción más homogénea. Entonces tengo, repito, bracelets, tengo emans, tengo doble ciselado y tengo pluma, ¿ya? Y por último tengo los últimos cortes, al cual realizo de manera tal vez un poco más rústica, donde voy a repicar, por ejemplo, cebollas o ajos. A este corte, ¿no?, de repicado sin una medida tal vez exacta, pero que me permite un resultado muy menudo, ¿no? Como pueden ver, yo hago cortes apoyándome en el movimiento pivote. A este corte lo denominamos ecrés, ¿no? Es un corte mucho más fino, un poco más rústico por la forma de emplear, ¿no? Entonces de esta forma yo tengo este corte repicado que puedo utilizar para ajos como para cebollas, a cual denomino ecrés. Entonces voy a repetir, tengo bracelets o aros, ciselado, digo emans o mince, doble ciselado, juliana o pluma en cebolla, bueno, juliana en cebolla llamado pluma, y el corte ecrés. Bracelets, espesor de
3, 4 milímetros. El corte Emans, que viene a ser en el sentido contrario a las capas. Doble ciselado, cubos finos de 2 por 2 milímetros, no importa la forma de obtenerlo, lo importante es que tenga un cubo fino. Pluma, corte longitudinal en el sentido de las capas, y en un corte repicado de manera irregular tengo el corte Ecres. Bien, entonces el tomate de manera profesional yo debo eliminar semillas y cáscara, ¿no? ¿Para qué? Porque esto tarda en digerirse en el estómago. Es por eso que necesito yo, porque el tomate probablemente lo consumimos a veces incluso crudo, va a hacer que yo tenga, ¿no? Y sea muy difícil de digerir en el estómago. También aparte que las semillas me dan un tono bastante amargo, ¿no? Ácido, ¿no? Entonces yo tengo que evitar eso. A este procedimiento de tomate sin cáscara, ¿no? Lo voy a denominar concassé. Concassé es presentar el tomate sin semillas y sin cáscara. Yo puedo proceder a cortar de diferentes formas. Puedo hacer unos cortes en cuartos o gajos, ¿no? Al cual yo voy a retirar, como les digo, siempre las semillas, ¿no? Retiro las semillas y tengo concassé en cuartos. Repito, el concassé es el tomate sin semillas y sin cáscara. Repito, se nos hace dificultoso la digestión, es por eso que se trabaja de esa manera. Puedo cortarlo en cuartos, ¿no? Y también puedo, dependiendo también el autor o la escuela, puedo denominar el concassé tipo español o tipo francés. ¿Qué se diferencian estos cortes? El español, concassé español, se va a caracterizar porque yo voy a cortar el tomate en algún corte genérico. Por ejemplo, aquí tengo batonets de tomate en concassé, ¿no? Puedo hacer brunoise de concassé, brunoise de tomate, ¿no? Puedo hacer brunoise de tomate, sí, pero siempre que sea concassé. Esto es el concassé español, ¿no? Ahora, el francés, nuestra tradición francesa, ¿qué es lo que nos pide? Que yo tenga, lógicamente, sin cáscara, pero tenga cubos irregulares aproximadamente de medio centímetro, sí o sí. Entonces, el concassé francés es exclusivamente que debe ser en cubos, ¿no? Y el concassé español es al que yo le puedo dar otro tipo de corte, pero siempre cumpliendo las condiciones de que sea un alimento, el tomate esté sin cáscara y sin semillas. Bien. Y por último, vamos a trabajar un corte de manera irregular, al cual voy a denominar mirepoix. El corte mirepoix es un corte que yo puedo obtenerlo, ¿ya? Principalmente puedo primero cortar en cuartos gajos, ¿no? Como pueden ver esta zanahoria que me ha sobrado. Y cuando yo tengo a veces este tipo de mermas, lo que yo hago, ¿no? Aquí tengo una bola, por ejemplo, igual, ¿ya? Lo voy a cortar en cuartos, ¿no? Y cuando yo tenga este corte mirepoix, puedo hacer cortes irregulares, aproximadamente de 1 centímetro de tamaño, 1,5 centímetros a 2 centímetros, ¿no? Yo puedo hacer cortes irregulares de diferentes verduras, ¿no? Como estas, y lo denominaría corte mirepoix, ¿no? Cuando es irregular. Por ejemplo, esto yo puedo acompañar en sopas, etc. Y de esta forma tengo la parte de mis cortes. ¿Nota? Bien. Y como última parte, ¿no? de esta sección de cortes, voy a trabajar con lo que es tomate, ¿no? Principalmente el tomate, el tratamiento que yo debo dar siempre va a ser ya pelar, ¿no?
retirar los extremos del tomate y tengo que proceder a pelarlo. ¿Ya? Tengo que proceder a pelar porque es de la manera correcta y profesional de poder trabajar el tomate. Un tomate tengo que trabajarlo sin cáscara y sin semilla. Corta. Bien. Y para esta parte final, ¿no? Después de trabajar el cuchillo, como han podido ver, es necesario siempre conocer la forma de afilarlo. Para esto yo tengo la herramienta al cual le llamamos chaira o afilador, ¿no? Esta chaira tiene una barra de acero, ¿no? De acero metálico que me va a permitir, y un poco porosa, que me va a permitir afilar el cuchillo, ¿no? Es una herramienta que la puedo trabajar de diferentes formas, principalmente las recomendaciones. Para la chaira yo debo estar alejado de, lógicamente, mis alimentos. ¿Por qué? Porque va a desprender un acerrín metálico que va a ser una contaminación cruzada. Entonces siempre fuera de mis alimentos o en un espacio alejado de mis alimentos. 2. Siempre tenerlos alejados de algún compañero que puede estar, ¿no? En la cocina a mi lado, por lo cual en el movimiento puedo hacer que yo lastime, ¿no? Bien, entonces agarro mi chaira de manera perpendicular y mi cuchillo de manera oblicua, ¿ya? Voy a hacer que tenga un ángulo más o menos de 45 grados y voy a proceder a bajar de esta forma, ¿no? Bajo, ¿no? Desde la parte superior, ¿no? Desde la parte superior estoy bajando hasta, de la parte inferior hasta la parte superior, de modo que pueda tener un afilado completo de toda la hoja, ¿no? De esta forma. Pasas lo siguiente con el otro lado, porque estoy solo afilando este lado, porque recordemos que el cuchillo tiene una forma cónica, entonces este lado me faltaría afilar. Entonces para este lado hago lo propio, un ángulo de 45 grados y procedo a hacer un movimiento de abajo arriba para que todo el cuchillo, toda la hoja del cuchillo se afile. Tengo que trabajar con fuerza. Bien. Otra forma también es poner el cuchillo en un espacio que me evita un movimiento y procedo a hacer lo mismo, ¿no? De esta forma también poder afilar el cuchillo. Al otro lado. Bien. Y procedentemente a cortar el cuchillo lo puedo lavar o limpiarlo con un paño, con un repasador, ¿no? Y puedo evidenciar que ya tiene un filo un poco más firme, ¿no? Entonces siempre con cuidado, ¿no? Ya tiene un filo mucho más estable, ¿ya? Entonces de esa forma es la forma en la cual yo debo afilar cuchillos. También, ¿no? Tenemos que recalcar la forma de manipular. El cuchillo puede estar tanto en la mesa, ¿no? Apoyado en la mesa, siempre al medio del mesón, porque si yo lo pongo en un extremo se me va a caer y puedo causar un accidente. Lo propio, si lo tengo acá, en el caso puedo hacer un movimiento y se me puede caer justamente y clavarme mi pie, por ejemplo. Entonces siempre dejarlo en medio del mesón, ¿no? O en su respectivo estuche, ¿ya? Por otro lado, forma de caminar con el cuchillo. Yo tengo siempre mi tabla donde voy a trabajar, ¿no? Y es recomendable trabajar de esta forma, ¿no? Estoy hablando de un elemento filoso, un arma blanca considerada también. Siempre con mi tabla y mi cuchillo voy a caminar en cocina, ¿no? Si es que yo voy a llevar los alimentos a algún lado, ¿no? Evitar hacer esto, por ejemplo, ¿no? Entonces pongo el cuchillo acá y con mucho cuidado yo voy a pasar por toda mi cocina al lugar donde tenga que dirigirme. Si yo estoy llevando mis cuchillos a lavar, también lo debo poner, por ejemplo, en mi tabla de esta forma, ¿no? Para evitar accidentes.
Si en el caso yo tenga que manipular mi cuchillo, ¿no? Llevar de un lado al otro, de una estación a otra, yo no voy a trabajar de esta forma, no voy a ir de esta forma, ¿no? Porque puedo causar un accidente. La forma de trabajar, de caminar con el cuchillo es que de este lado yo agarro el cuchillo de esta forma y la hoja se quede de manera tapada por mi antebrazo y luego con el resto de mi cuerpo lo voy a tener pegado a mi brazo, cuchillo y mi cuerpo lo voy a tener pegado y voy a recién proceder a caminar, ¿no? Entonces es una forma segura de poder caminar, ¿no? Con el cuchillo del espacio gastronómico. Repito, si hago estos movimientos, voy trabajando así o queriendo jugar, no es lo más recomendable y no es no es lo profesional. Bien, entonces siempre de esa forma no tenemos que manipular el cuchillo.
Muy buenos días, tardes, noches, estimados estudiantes. Bien, en esta ocasión voy a hacer por el tema del, creo que el tuyo entró, ¿no?